En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El título de este mensaje es ¿dónde está Dios? Es una pregunta que muchas personas lo hacen aún siendo cristianos. Y quienes no son, pues poco o nada les importa. Estamos pasando por un tiempo de tribulaciones, de tiempos difíciles. La pandemia no nos permite saludar, abrazar, visitar, trabajar. Nos hemos quedado paralizados por causa de jugar con la ciencia que es de Dios. Las calles están desiertas. La ciudad se ha vestido de soledad. Los cementerios han abierto sus bocas y no hay cabida para más muertos. Alguien falta. ¿Y dónde está Dios? Dios está afligiendo al mundo. Pero no han entendido. Dios aflige al mundo. Dios aflige inclusive a todos aquellos que no han encontrado la misericordia de Él. Y también aflige a quienes creemos en su santa voluntad y en su palabra. En Isaías del capítulo 37, 29, ante la rebeldía de la humanidad, porque su conocimiento, lejos de adorar al Dios sabio y eterno, se han vuelto dioses. Están jugando con la vida, con la naturaleza. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 37, versículo 29, nos hace una advertencia. Nos está reprendiendo, pero no para mal, sino para que nos podamos fortalecer en la voluntad de Él. Isaías, el capítulo 37, versículo 29. Dice su palabra: porque contra mí te airaste, es decir, contra mí te has rebelado, dice el Señor, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. El orgullo del hombre ha renegado y ha negado la autoridad de Dios. Entonces, ahora ya vamos viendo dónde está Dios. Dios está viendo la arrogancia de la humanidad. Dice: pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Se ve con qué claridad el Señor nos habla aquí de esta manera. Dice: pondré mi garfio en tu nariz. Y ciertamente que andamos como un garfio, puestos de esos tapabocas que ni siquiera podemos respirar con tranquilidad. Y cada vez que respiramos, tenemos que decir: perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. O danos el valor para poder continuar siendo reprendidos por su misericordia. Y digo reprendidos por su misericordia, porque a través de la reprensión, Dios nos llama a su seno santo, precioso, para que descansemos en sus promesas. Y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo de Dios? Con un garfio y un freno en nuestros labios, que podamos volver nuevamente a su santa presencia. En el capítulo 32, continuando con la reprensión del Señor para un pueblo rebelde que no está dispuesto a agradarle a Él, dice así el Salmo 32, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos,
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí está el Señor, reprendiendo la rebeldía, el orgullo y la vanidad de la humanidad. Esta pandemia trae recuerdos nada agradables y al mundo endurece más aún su corazón. La rebeldía de la humanidad está llegando a su punto en donde la paciencia de Dios se manifestará como una última oportunidad para que el mundo se vuelva a Él. El mundo endurece su corazón y está retando a Dios. Pero nosotros como cristianos estamos deseosos de volvernos a congregar nuevamente. Aunque ya no podamos abrazar a los hermanos, aunque no ni siquiera podríamos acercarnos a 1 metro de distancia por el problema de la pandemia. Y esto ciertamente nos duele. El apóstol Pablo siempre que se despedía de sus cartas dice, y dad un ósculo santo a cada hermano. No podemos hacer eso. Estamos justamente puestos un garfio en la nariz y un freno en los labios. El mundo sigue rebelde. El cristiano tiene que seguir buscando a Dios cada vez más cerca. Porque Dios sabe que a través de la aflicción nos puede confirmar y asegurar para una vida eterna. Ahora vamos entendiendo entonces que las aflicciones de Dios sirven para que nosotros lleguemos y nos acerquemos más a la santidad en la que Dios exige que cada uno de nosotros tengamos, la presencia de Dios en nuestra vida. La tristeza ver cómo el mundo se ha vuelto tan rebelde, tan reacio a la palabra de Dios, tan indolente, que ya estamos caminando como autómatas, ya estamos caminando como entes o como zombies, porque el corazón de la humanidad se ha endurado de tal manera que no le importa nada. Se dice que una mujer pidió oración por ella para que pudiera tener paciencia y escuche su voz. Por ahí se levantó una voz y empezó a orar por esta mujer y le dijo, Señor, envíale a mi hermana tribulación, persecución y ponle en apuros. A la cual esta hermana con voz molesta dijo, yo no quiero que vengan tribulaciones, ni persecuciones, ni apuros. Yo lo que quiero es tener mi paz. Al escuchar esto, quien oraba dijo, hermana, la tribulación trae paciencia. Dios nos pone la paciencia porque tenemos esperanza en Él, porque sabemos que Dios tiene misericordia y que nos levantará de este tiempo difícil. Debemos nosotros ejercitar nuestra paciencia para fortalecer la fe. ¿Y cómo ha hecho Dios para que podamos fortalecer la fe? Es a través de las aflicciones, a través de los problemas. Nosotros como cristianos nunca podemos atrevernos a preguntar
¿dónde estás, Dios? Sino que tenemos que bajar la cabeza, orar y decir, Dios mío, ayúdame para que yo pueda pasar por este tiempo de tormenta que tú has permitido. Y gracias, Señor, porque a través de la tormenta yo he podido entender de tu amor y de tu paciencia. Y sé que saldremos adelante. El que confíe en Dios dirá, y diremos nosotros, como hijos de Dios, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tenemos confianza en que Dios nos sacará de este tiempo difícil, que aún para nosotros como cristianos nos ha servido para acercarnos más a Dios, para escuchar más su palabra. Recuerde, mi amado hermano, usted no se acerque a Dios para pedirlo, más acérquese, estése más cerca de Dios para escuchar lo que Dios quiere de usted. Dice, ninguno que milita en Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Participa de los frutos, pero debe trabajar primero. Estos ejemplos nos enseña el Señor que el labrador necesita trabajar con paciencia, remueve la tierra, quita las piedras, quita todo obstáculo para que la semilla empiece a crecer en un terreno limpio. Y podemos decir nosotros también, estamos siendo arados y abiertos, quitados las piedras de orgullo, de vanidad, y a veces hasta faltos de fe, para que la palabra de Dios, la semilla de su palabra, pueda dar su fruto a su tiempo. Y dice, y luego espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando el Señor nos dice la lluvia temprana, está diciendo en el tiempo de la semilla viene la lluvia. Y también viene la tardía, en el tiempo que hay sequedad. También Dios envía agua de refrigerio para nuestra vida. Y este es el tiempo que justamente estamos viviendo nosotros. La lluvia tardía viene a nosotros porque hemos separado, hemos dejado de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este no es más que un llamado para nosotros como cristianos, que debemos estar aún más pegados a la palabra de Dios. Nunca piense que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios está continuando con su plan de salvación. Nosotros tenemos que estar firmes, asidos, agarrados de la palabra de Dios, para que nada ni nadie nos mueva del amor de Cristo. También nos hace aquí un ejemplo sobre el atleta. El atleta lucha y es coronado y tiene su corona legítimamente, aunque esta corona no es para siempre. Mas nosotros tenemos una lucha como atletas a sujetar al cuerpo, a sujetar la carne, y tendremos una corona incorruptible. Pero para esto el Señor necesita sujetarnos como el atleta, como el agricultor,
tiene que labrar nuestra vida. Y esto no es para que nosotros caigamos o claudiquemos o de pronto creer que Dios no existe, o tal vez preguntar, ¿dónde está Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está Dios, sembrando su palabra, su misericordia y su amor en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos caminar en santidad. La santidad cada vez está más cerca de nosotros. Y esta santidad viene por un remesón, viene por una sacudida que Dios ha permitido. No para que nos separemos de Él, sino para que nos acerquemos aún más. Porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Busquémoslo a Dios en santidad, en espíritu y en verdad. En 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 5 en adelante, tiene una exhortación para nosotros, para que podamos caminar a través de un proceso, de la paciencia que tiene Dios para con nosotros. Ahí está Dios, esperando que nosotros reaccionemos al llamado que tiene. 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 5. Estas son los escalones o las gradas para llegar a la presencia de Dios. Y aquí nosotros podemos mirar en dónde estamos ubicados en este momento. Nos dice el Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuál es el primer escalón que tenemos? La fe. La primera grada que subimos es creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. La primera grada. El segundo escalón o grada nos dice virtud. ¿Quién es una persona virtuosa? Aquel que está ejercitando su oído para escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu. Un virtuoso de la música es aquel que empieza a entrenar el sonido de las notas musicales y puede ir apreciando y diferenciando entre un sonido y el otro. Nosotros tenemos palabra de Dios, que despertemos nuestra virtuosidad para escuchar y diferenciar entre lo que es de Dios y entre lo que es terrenal. Por fe, sabemos que hay un mensaje espiritual de Dios. Y la virtuosidad empieza a separar lo que es lo terrenal con lo espiritual. Dice a la virtud, a la virtuosidad, cuando empezamos a entender lo que es la nota de Dios, la nota musical espiritual de Dios, dice a esa virtud, póngale ahora conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento de la palabra de Dios? A través de la oración y de la lectura. Somos virtuosos, son palabras espirituales, no son terrenales. Entonces seguimos caminando y buscando ahora la voluntad de Dios a través del conocimiento. En el libro de los Salmos, generalmente cuando usted vea un salmo, dice que debemos conocer a Dios.
Ahora bien, el conocimiento indudablemente es saber para qué sirve. Y la inteligencia para plasmar ese conocimiento se llama virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento debemos poner sabiduría. No sirve de nada si una persona sabe que el cemento con arena y agua se mezcla y se puede construir. Pero el conocimiento a esa persona le ha dado cuánto hay que poner de cemento, cuánto de agua y cuánto de arena. Eso es conocimiento. Y sabiduría es aplicar el conocimiento. Entonces, cuando el Señor nos dice al conocimiento, hay que ponerlo sabiduría. Conocer para qué es la palabra de Dios. Ahora, nosotros conocemos, dice el conocimiento, nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Para qué sirve conocer la palabra de Dios? Al siguiente escalón, dominio propio. Dios, a través justamente de estas aflicciones, nos lleva a que aprendamos a tener dominio propio. El dominio propio es sacrificar el carácter, disciplinar al cuerpo y disciplinar al alma. Porque a eso nos llama la palabra de Dios, a tener un conocimiento. ¿Contra quién estamos peleando? Aparte de las huestes espirituales, aparte de los gobernadores de las tinieblas, estamos peleando contra nuestros propios cuerpos, contra nuestras propias debilidades. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, ya estamos dominando, como el atleta que empieza a dominar, a esforzarse cada vez más y más y más. Así debemos hacer nosotros también como hijos de Dios. Espiritualmente acercarnos cada vez más, dominar a la carne. Y luego dice, dominio propio y a la paciencia, piedad. Como los árboles, como la vegetación, crece junto a un arroyo y va germinando esa semilla, va creciendo, hay hojas, hay frutos. A este conocimiento viene la piedad, la misericordia, para que otras personas puedan llegar a Dios. Si nosotros no ejercitamos la misericordia, a la piedad, afecto fraternal, ese amor, ese mismo amor que se presentó Jesús para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su admirable luz, también nosotros debemos ejercitar la piedad y el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ese amor no es filial, no es erótico, es el amor ágape. El amor ágape del Señor. Es el amor sacrificial. Y este amor sacrificial debe ser ejercitado por donde nosotros vayamos. Amar a las personas a pesar de cómo son o cómo se manifiestan. En el hogar, el esposo, la esposa, los hijos tienen una manera diferente de pensar de usted, pero ese amor fraternal, ese amor ágape, amor sacrificial, a usted le enseña que con ese mismo amor sacrificial
ágape que Dios le dio a usted por la sangre de Jesús, ese mismo amor necesitamos también dar a quienes Dios ha puesto al lado nuestro. El amor sacrificial. Yo amo a mi esposa a pesar de, mi esposa me ama a pesar de, amar a los hijos a pesar de, porque entonces tienen que venir estos otros ingredientes para formar, para capacitar, para dar conocimiento a las personas que están alejadas de la presencia de Dios. La santidad nunca tendrá fin. Llegaremos a la presencia de Dios como el atleta que busca su corona. Llegaremos a la presencia de Dios como el árbol que da su fruto a su tiempo. Siempre nos faltará algo por hacer. Y esa es nuestra lucha constante. Me falta esto, me falta aquello. Por eso es que la vida cristiana no es una vida apacible, tranquila, quieta. La vida cristiana es una vida de escalones que subir constantemente. Mientras subimos constantemente por esos escalones, Dios nos irá dando nuevas formas para agradarlo a Él y para regar su semilla, su santa palabra, para quienes no lo conocen. Nos faltará mucho por hacer para ser dignos de su presencia eterna. Hay que seguir luchando. La actividad cristiana no puede pararse por ninguna circunstancia. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y nunca se desanime usted cuando vengan las tribulaciones. No lo haga, porque eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Porque a través de las aflicciones, a través de las enfermedades, de las necesidades, la persona que depende de Dios levanta sus ojos y empieza a clamar a Dios por misericordia. Solo el altivo, el necio y orgulloso puede decir ¿dónde está Dios? Nosotros como cristianos tenemos que bajar nuestro orgullo, levantar los ojos y mirar el trono de Dios en el infinito y saber que Él nos escucha. No necesitamos levantar la voz, necesitamos levantar nuestro espíritu para que Dios nos escuche. Porque en lo apacible, en lo tranquilo, ahí está la presencia de Dios. En el Salmo 41, versículo 10, hay un precioso versículo en el cual yo siempre estoy cobijándome, cada vez aprendiendo más de su palabra, buscando las verdades que están escondidas en su santa palabra. Dios quiere que estemos quietos. Dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y esperad. Porque ante la presencia de Dios tenemos que estar quietos, buscando el favor de Dios para salir del tiempo difícil,
para salir de aquello que a veces nos aflige. En el Salmo 40, versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará a mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios no está ausente. Dios está en y con nosotros. Dios ha puesto la aflicción en el hombre para que reconozcamos su autoridad. Aflicciones las tuvo Pablo y todos aquellos que le han servido a Dios. En la aflicción, ellos han sido levantados. En la aflicción, nosotros también. En humildad debemos esperar que Dios nos levante. El apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 10, haciendo una memoria del tiempo de la salida de los israelitas de Egipto, hace una recomendación para nosotros. Y póngale cuidado, mi hermano, mi hermana, para que no levantemos los ojos altivos, orgullosos y rebeldes, para preguntar dónde está Dios. Dios está en el humilde. Dios está en el que le busca. El apóstol Pablo, haciendo referencia al Éxodo, en el capítulo 10, versículo 10, dice así: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nunca pierda usted la compostura de humildad ante la presencia de Dios, sea cual fuere su circunstancia. Usted necesita para vivir, necesita respirar. Usted necesita para vivir espiritualmente, necesita respirar el aire misericordioso de Dios a través de la Biblia. Versículo 12. Así que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios permite los tiempos difíciles. Y dice: fiel es Dios. La fidelidad de Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Él estará con nosotros y estará luchando por rescatar nuestra vida hasta el último suspiro que tengamos aquí en la tierra. Dios es fiel y Él se manifiesta a través de la aflicción, a través de la bendición. Dios estará con nosotros siempre. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora estoy recordando, cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué arma, utilizó Jesús para defenderse del maligno? De su palabra. De su palabra. Nunca claudicó, porque Jesús, autor de la palabra de Dios, sabía cómo reprender al maligno
Jesús se defendió con la palabra, vino como humano para enseñarnos que humanamente nosotros podemos resistir tanto los males espirituales como también los males carnales. Jesús, luego de salir del desierto, fue tentado por Satanás. Satanás mira el hambre de Jesús. 40 días en el desierto. La primera proposición que le hace: si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento hemos escuchado palabra de Dios afligiendo al mundo. Palabra de Dios poniendo garfio en las bocas insolentes y faltos de cordura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pierda el norte por causa de estos llamados de atención de Dios, en el cual nosotros también tenemos que participar, porque el Señor Jesús dijo: aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, estamos de pasada y ya nos vamos. Ya nos vamos a la presencia de Dios. Cada día está más cerca. Y si no viene el Señor, cualquier momento nos lleva a su presencia. Que esto que estamos pasando por este tiempo nos sirva para afincarnos más en la fe, en la presencia y en la seguridad de un Dios paciente y misericordioso, que no nos abandonará. ¿Dónde está Dios? En mí, en usted, en cada uno de nosotros está Dios. Busquemos su palabra, palabra viva, palabra de consolación, palabra que nos acompaña. Siempre que haya fe, siempre que tengamos esos escalones en el cual hemos visto en este momento, en segunda de Pedro, comenzamos con fe hasta terminar con el amor ágape, sacrificial, con ese mismo amor que Cristo Jesús se dio por nuestros pecados. Recuerde usted, segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Busque los escalones para llegar a la presencia de Dios. Y entonces ya no va a preguntar, ¿dónde está Dios? Sino diga, aquí estoy yo, Señor, y aquí estás en mí. Tu misericordiosa y grande presencia. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor, porque este es un tiempo para consolación. Ahora tenemos que continuar, Padre amado, viviendo el tiempo que tú permitas, pero fortalecidos en tu santa palabra. Bendecimos, Padre Santo, su nombre, la obra de nuestro amado Redentor Jesucristo, que nos dio vida y vida en abundancia, y el poder de su Santo Espíritu, Dios, para que nos siga impartiendo las verdades
de perdón y misericordia, de amor, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.